Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 16, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 1. Los desarrollos filosóficos del marxismo europeo. 880. Korsch. El carácter dialéctico y totalizante del marxismo. La otra figura destacada del materialismo occidental de los años 20 es la del herético Korsch. Karl Korsch nació en 1886 en Tosted, en la estepa de Lunenburg. Una vez terminados los estudios secundarios, estudia jurisprudencia, economía y filosofía, residiendo en Múnich, Berlín, Ginebra y Jena. En 1910 se doctora en Derecho, con una tesis que trata sobre el peso de la prueba en la confesión cualificada. De 1912 a 1914 vive en Gran Bretaña, en donde entra en contacto con el Fabian Society. Al estallar el conflicto bélico, regresa a Alemania como oficial. Terminada la guerra, se une al Partido Socialdemócrata Independiente, de tendencia centrista y ortodoxa. Después de la escisión del partido, en 1920, entra en el Partido Comunista Alemán Unificado, BKPD. Docente en la unidad de Jena, se cualifica como uno de los mayores teóricos del movimiento conciliar nacido de la fallida Revolución de noviembre de 1918. En 1919 escribe, donde defiende la hipótesis de una autonomía industrial, capaz de situarse más allá de la alternativa entre nacionalización y sindicalización, entre planificación centralizada y autonomía empresarial. En 1924, después de la publicación de Marxismo y Filosofía, es violentamente atacado tanto por parte de Zinoviev en el V Congreso Mundial de la Internacional Comunista, como por Kautsky y Wells en el Congreso del Partido Socialdemócrata, quienes lo acusan, respectivamente, de revisionismo y de comunismo. Diputado al Reichstag de 1924 a 1928, Korsch, que coordina el órgano teórico del Partido Comunista de 1924 a 1925, radicaliza ulteriormente sus críticas al partido y al Estado soviético. En 1926 se encuentra entre los poquísimos diputados que votan en contra del Tratado Ruso-Alemán, considerándolo como una alianza del militarismo alemán con el imperialismo bolchevique. En el mes de mayo del mismo año es expulsado del Partido Comunista. En 1927 aparece el último número de la revista que él dirigía. Después de haber intentado inútilmente levantar una organización internacional de extrema izquierda, Korsch, impotente y marginado, se ve obligado a asistir a la bolchevización de los partidos comunistas y al triunfo de Stalin. Sus contactos se limitan a unos pocos intelectuales de izquierda, entre los cuales se encuentra el amigo discípulo Bertolt Brecht, al que le unirá un compañerismo destinado a durar hasta la desaparición del dramaturgo. En julio de 1933, por orden de los nazis, es expulsado de la universidad, viajando entonces por diversos países de Europa. En 1936 emigra a los Estados Unidos, donde recibirá ayuda económica, además de la aportada por el trabajo de su esposa Hedda, por parte de la Fundación Weil, la misma que sostiene el Instituto de Horkheimer y Adorno. Al poco tiempo empieza a colaborar en Living Marxism y en otras varias revistas americanas de izquierda. Más tarde ocupará también cargos académicos. En 1950 regresa a Europa para una serie de conferencias que testimonian su alejamiento de las originarias perspectivas marxistas. Los últimos años de su vida están caracterizados por la enfermedad y por graves problemas mentales. Muere en 1961 en Massachusetts, llevándose con él la imagen de autor maldito y de exponente cumbre del marxismo herético. La producción de Korsch es más bien fragmentaria y contiene un gran número de artículos y de recensiones sobre los temas más variados. Entre los escritos que más se refieren a la filosofía, recordamos Puntos esenciales de la concepción materialística de la historia, 1922, Marxismo y filosofía, 1923, La concepción materialística de la historia, una polémica con Karl Kautsky, 1929,
Karl Marx, 1938, así como algunos escritos inéditos del periodo, 1929-1939, recogidos por G. E. Rusconi en Dialéctica e Ciencia del Marxismo, Bari, 1974. En la base de los escritos filosóficos de Korsch hay la persuasión del carácter global del análisis marxista. Desde puntos esenciales de la concepción materialística de la historia, que pone bien en evidencia su peculiar forma de referirse a Marx, él escribe que para los eruditos burgueses el marxismo no solo representa un obstáculo de primer grado, sino también una dificultad de segundo grado. Esto es, un impedimento epistemológico, en cuanto no se deja colocar en ninguna de las áreas tradicionales del sistema de las ciencias burguesas. Tanto es así que, a pesar de que se intentara preparar expresamente para él y para sus acompañantes más próximos un nuevo compartimiento llamado sociología, no permanecería en él tranquilamente, sino que continuara separándose para alienarse en todos los demás: economía, filosofía, historia, teoría del derecho y del Estado. Ninguno de esos compartimentos es capaz de contenerlo, pero ninguno quedaría a resguardo de sus incursiones si se intentara colocarlo en cualquier otro. Todo esto demuestra, de forma elocuente, según Korsch, cómo el marxismo no es ni economía ni filosofía, ni historia, ni cualquier otra ciencia humana. Por otra parte, los eruditos burgueses y semisocialistas se equivocan en gran manera cuando piensan que el marxismo pretende sustituir la tradicional filosofía burguesa por una nueva filosofía, la tradicional historiografía burguesa por una nueva historiografía, la tradicional teoría del derecho y del Estado burguesa por una nueva teoría del derecho y del Estado, o bien el incompleto edificio que la epistemología define como la ciencia sociológica por una nueva sociología. El marxismo no se propone nada de todo esto, al igual que no intenta sustituir por nuevos estados o por un nuevo sistema de estados el tradicional sistema de los estados burgueses. Marx, al contrario, se propone la crítica de la filosofía burguesa, la crítica de la historiografía burguesa, la crítica de todas las ciencias morales burguesas. En resumen, una crítica de la ideología burguesa en su conjunto. Crítica que él, distanciándose del fantasma burgués de la objetividad y de sus ideales, de una ciencia pura y de una filosofía pura, conduce desde el punto de vista del proletariado. Además, la crítica de la ideología y la crítica de la economía forman en Marx una unidad indisoluble, o sea, un todo unitario cuyas partes singulares no pueden ir separadas unas de otras o simplemente colocadas de manera autónoma. Esto no excluye que, en el marxismo, la economía ocupa una posición central, realizando la función de factor determinante y, en consecuencia, de clave explicativa de la existencia histórica global de los hombres. Deteniéndose especialmente sobre la fisonomía teórica del materialismo histórico, Korsch subraya cómo este, a los ojos de Marx, se ha configurado como un hilo conductor, del cual se ha servido en sus investigaciones empíricas, justificando su validez a través de su uso. La única prueba teórica que Marx podía aportar de lo adecuado de su método era su aplicación a determinados ámbitos de la investigación científica, en particular al análisis de los hechos jurídico-económicos. A pesar de ello, según Korsch, detrás de este hilo conductor y de las frases en las que se concretiza, se oculta más de cuanto se encuentra inmediatamente expresado. En efecto, el discurso general del fundador del socialismo científico no se acaba con el hipotético enunciado de un principio heurístico, puesto que también contiene alguna cosa que merece, más que todas las llamadas filosofías que la moderna época burguesa ha producido, ser llamada una concepción del mundo filosófica. En particular, las tesis sobre Feuerbach, recordemos que en la época en que Korsch escribe todavía no se conocían ni los manuscritos ni la ideología alemana, contienen algo más que el embrión genial de una nueva concepción del mundo. En ellas se expresa más bien, con audaz coherencia y luminosa claridad, toda la concepción filosófica fundamental del marxismo. Bajo estos 11 golpes de mazo, bien asestados, caen a trozos todas las columnas que sostenían el edificio de la filosofía burguesa. Por otra parte, con esas declaraciones, Korsch, coherente con su planteamiento conceptual,
con su planteamiento conceptual, no pretende reducir el marxismo a una filosofía. En efecto, la teoría económica y el materialismo histórico de Marx, a pesar de contener aún analogías con la ciencia y la filosofía burguesas, a su juicio van más allá del horizonte científico y filosófico burgués. Aludiendo finalmente a la irreductibilidad del materialismo histórico al naturalístico, Korsch insiste en la inminente fidelidad de Marx a un punto de vista primariamente social. Tanto es así, observa nuestro autor, que para Marx las condiciones naturales existentes en cada caso, como el clima, la raza, las riquezas del subsuelo, etc., no intervienen directamente y en cuanto tales en el proceso histórico, sino que solo ejercen una influencia mediata.